Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este seminario nuevamente de la angustia y avanzar un poco con estas últimas reuniones que nos quedan de este mes y el mes de noviembre, o sea que nos quedan 3 reuniones. Quería aclarar un punto que quedó pendiente de la reunión anterior, cuando Lacan, y en este seminario, en esta clase del seminario que voy a tomar ahora, lo va a aclarar más, pero cuando planteaba la cuestión del masoquismo y del sadismo, habíamos visto que el masoquismo tenía que ver con la angustia del gran otro, y el sadismo con el goce de Dios. Muchos han preguntado si esto tenía que ver con la religión. No tiene nada que ver con la religión. El goce de Dios es un término que utiliza Sade en sus novelas. En Justine, en Juliette, que son 2 hermanas. Es un término que Lacan reproduce de lo que dice Sade en su discurso. Y ustedes van a ver que lo que se llama allí el goce de Dios no tiene que ver con el Dios como uno de los nombres del Padre, con el orden simbólico, como dice Lacan en otros seminarios y como lo trae Freud también. Dios es uno de los nombres del Padre y gira en el registro del imaginario, por eso vimos Moisés y la religión monoteísta. El goce de Dios, sadiano, tiene que ver con el goce del gran otro. Y ahora vamos a ver qué relación tiene el sujeto con el lugar del goce del gran otro. Así que quiero aclarar esto porque las preguntas iban por el lado de la religión. No tiene que ver con la religión. Tiene que ver con esa representación del gran otro que Lacan lo produce a partir del modo en que Sade nombra a Dios. Cuando vamos avanzando en este seminario, es muy importante lo que viene ahora, porque va a introducir justamente la relación entre el goce y el deseo. Y va a ubicar la relación del goce con el hombre y con la mujer. Así que vamos a ir avanzando en ese plano para volver a retomar el lugar que ocupa la angustia. Vimos la vez pasada que había una diferencia entre el miedo y la angustia. Y Lacan insiste algo que todos los analistas post-freudianos y aún Freud habían colocado como que el miedo es frente a algo, frente a un objeto. Lacan toma, ¿se acuerdan los ejemplos de Chekhov? Para mostrar que no es ante algo. Por ejemplo, era una locomotora que de repente podía conducir a mucha velocidad sin nadie que la conduzca. O un lugar que se veía a lo lejos, en un cuento de Chekhov, donde había una luz en un faro, donde nadie podía acceder a ese lugar, sin embargo la luz se prendía y se apagaba. Eso tiene que ver con el miedo, dice Lacan, lo que Chekhov dice como el espanto. O sea que ustedes se dan cuenta que no es frente a un objeto. Pero la angustia sí, la angustia no es sin objeto. Pero ¿cuál es la diferencia? En el miedo no hay ninguna dimensión en relación al sujeto mismo, estar concernido en sí mismo. Mientras que la angustia, por el contrario, el sujeto se ve oprimido, concernido, interesado en lo más íntimo de sí mismo. Tiene que ver con algo que está en el lugar de lo real. Por esa razón, porque tiene que ver con lo real, es que la angustia no engaña. Eso no significa que lo real agote totalmente aquello a lo cual apunta la angustia. Eso a lo cual la angustia se presenta como una señal.
es aquello que Lacan nos va a mostrar y nos mostró, lo que tiene que ver con la división del sujeto. Es una señal que alude a la división del sujeto. En el cuadro que habíamos visto en su momento, ¿se acuerdan que había una X donde todavía el sujeto no había surgido? Ese es el sujeto primitivo que está ahí adviniendo, recién va a advenir como sujeto, a partir de la división. O sea, el sujeto adviene como sujeto a partir de la división. De una división del sujeto con respecto al gran otro. Es decir, con respecto al inconsciente. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene que realizarse en relación al gran otro. Entonces Lacan se pregunta, ¿es el sujeto del goce este? Y va a decir que es el sujeto del goce si lo podemos considerar desde un lugar mítico, previo a todo el juego de la operación. O sea, que no hay sujeto del goce en relación al significante. El sujeto del goce es un lugar mítico, si esto tiene algún sentido. O sea que solo lo podemos aislar al sujeto del goce míticamente. Y nos va a mostrar 3 pisos del sujeto, del goce y de la angustia. ¿Podés poner, Pamela, por favor, el cuadrito ese que Lacan nos propone para ubicar cómo la angustia? No, ese no es. A ver. Sí, a ver. Espera. Goce, angustia y deseo tiene que decir. No, ese no es. No. Ese es, ahí está. Hay 3 pisos y 3 tiempos en esta operación, que son el goce, la angustia y el deseo. Dice que hoy podemos ir avanzando en este concepto de la angustia para mostrar la función no mediadora, sino media de la angustia entre el goce y el deseo. Tienen que tener en cuenta esto. Si no hay sujeto del goce, porque esto es solamente mítico, el goce no va a conocer al gran otro, sino por medio de un resto, y ese resto se llama objeto A. O sea, no hay modo de acceder al goce si no es a través del objeto A. Lo que aparece al final de ese cuadro, lo que viene al final de esta operación, es el sujeto barrado, el sujeto tachado. El sujeto en tanto que está implicado en el fantasma. Ustedes saben que el fantasma está en relación a ese objeto A. O sea que no hay modo de acceder al goce del gran otro si no es a través del fantasma. De esa relación del sujeto en disyunción, también en conjunción, también en una distancia mayor a una distancia menor. Esas son todas las formas en que va a aparecer los Losange. Para mostrarnos allí la mayor como la menor distancia de esa operación del sujeto barrado en relación al objeto A. Por eso ese objeto A es irreductible, es un resto,
y no hay ninguna forma de operar con él si no es a través del fantasma. Salvo, como vamos a ver en la psicosis, bueno, que el objeto A puede aparecer en lo real, a partir de la alucinación. Pero en la neurosis y en la perversión, en los dos lugares, solo lo podemos encontrar, esa relación del goce en relación al gran otro, o sea, el goce del otro, a través del fantasma. ¿Qué significa esto? ¿Que el A va a funcionar como metáfora del sujeto del goce? No. Porque esto sería posible si el A fuera asimilable a un significante. Pero el objeto A es lo que resiste a toda asimilación de la función del significante. ¿Por qué? Porque en esa operación del sujeto en relación al significante se establece como perdido. Como aquello que se pierde en la significantización. Aquello que se pierde en la significantización. Es un desecho, es una caída, es lo que resiste a la significantización. Y es aquello que acaba constituyendo el fundamento del sujeto deseante. No del sujeto del goce, sino del sujeto en tanto que se encuentra en la vía de su búsqueda, que no es la búsqueda del goce. Pero en la medida en que el sujeto quiere hacer entrar ese goce en el lugar del gran otro, como lugar del significante, ¿qué le pasa al sujeto? Se anticipa. No en el sentido en que da un salto, que vaya más deprisa que sus propias etapas, no en ese sentido de ir deprisa o de dar un salto de sus propias etapas, sino en el sentido de que aborda más acá de su realización la ansia entre el deseo y el goce. Cuando el sujeto se anticipa entonces y va más acá de su realización, más acá de esa ansia entre el goce y el deseo, ahí se presenta la angustia. Ahí surge la angustia. Por ese motivo, ahora podemos sacar el cuadrito, Pamela, gracias. Tanto es así que la angustia no está ausente en la constitución del sujeto, pero está elidido, o sea, está en la constitución del sujeto, está en la angustia, pero la angustia está elidida, o sea que no se la puede percibir concretamente cuando el sujeto se está constituyendo. Y entonces en ese momento, eso no quiere decir, nos dice Lacan, que la angustia sea inaccesible. Va a ser accesible en determinados momentos de trabajo con el fantasma. De momentos de vacilación fantasmática. O sea, esa angustia que está elidida en la constitución misma del sujeto, y ese lugar donde el objeto A es el único que tiene relación con el goce del gran otro, en los momentos de trabajo con el fantasma, en los momentos de vacilación fantasmática, eso que está elidido en la constitución surge. O sea que ahí lo podemos captar. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que la angustia es la media entre el goce y el deseo. O sea, no hay modo de acceder al goce si no es a través de ese objeto A del fantasma. Y una vez que se puede franquear la angustia, el deseo se constituye. Esto es lo que vamos a encontrar también en la dirección de la cura. Así como está en el momento mismo de constitución subjetiva, donde la angustia forma parte de esa constitución, pero está elidida, no es perceptible, en los momentos en que hay vacilación fantasmática, donde hay algo que se mueve de ese objeto A con el goce, en esos momentos aparece la angustia. Y la angustia es para mostrarnos de alguna manera que el deseo ahí se empieza a constituir. En ese momento Lacan vuelve a preguntarse qué tiene que ver el complejo de castración en todo esto. Es decir, qué tiene que ver el complejo de castración en la experiencia del deseo. ¿Qué es lo que queda como deseo al final de la operación subjetiva? ¿Qué es lo que queda de esto? No queda, como dice Freud, el penis nate para la mujer, ni la amenaza de castración para el varón. Porque el falo se presenta cuando Lacan va a introducir entonces esta noción tan fundamental del objeto A, va a ser una conjunción entre el objeto A y el falo. O sea que el final de la operación, el final de un análisis, como decía Freud, no tiene que ver con el penis nate, ni con la amenaza de castración en el varón, ni el penis nate en la mujer. Porque el falo está en conjunción con el objeto A. ¿Cómo se presenta el falo en relación al objeto A? Con un signo negativo, es el menos phi. Cuando ustedes encuentran el menos phi, es esa conjunción del falo con el objeto A. Ahí funciona con un signo en menos. Así funciona en la copulación humana. No solo como instrumento del deseo, sino también como su negativo, o sea, la negativización del falo. Y también entonces, para abordar el fantasma, Lacan vuelve a recordarnos la relación del sujeto con el sadismo y el masoquismo. Y nos va a aclarar un poco más de aquello que nos venía diciendo en la reunión anterior. Van a ver que lo aclara un poco más. Dice, la función del masoquista, porque saben que la estructura del fantasma no es sin esta articulación con el sadismo y el masoquismo. El masoquismo dice que apuntan al goce del otro también. El masoquista apunta al goce del gran otro. Pero esta idea esconde, dicen, el hecho que en último término el masoquista se dirige a la angustia del otro. O sea, parece que va al goce del gran otro, pero en realidad lo que está ahí encubierto en el masoquista es la angustia del otro. Esto es lo que le permite desbaratar la maniobra. O sea, pudiendo abordar la dimensión de esa angustia que está escondida, en el masoquista podemos desbaratar esa maniobra donde el masoquista cree que puede ir
directamente al goce del gran otro. Del lado sádico hay una observación análoga, pero no igual. El sádico busca la angustia del otro. Pero ¿qué enmascara? Enmascara el goce del gran otro. O sea, uno busca, se dirige al goce del gran otro y enmascara la angustia. El otro, el sádico, va a la angustia del otro, pero lo que queda enmascarado es el goce del gran otro. Es decir, que hay algo que está en un segundo nivel, enmascarado, que no surge rápidamente. Aparece lo que está en uno, oculto, aparece en el otro como meta. Hay ocultación de la angustia en el primer caso, en el masoquista, del objeto A en el otro. No porque se trate de una inversión del sadismo con el masoquismo. El sadismo no es el reverso del masoquismo. La estructura es mucho más compleja. Cuando el sádico va a la búsqueda de la angustia del gran otro, es la búsqueda de ese objeto A. Dice, por eso lo expresé con un término sadiano, que ve que también le trajo problemas a él porque no lo quiere volver a nombrar, que era el goce de Dios. Entonces dice, en este momento, lo expresé bajo la forma que se expresan en los fantasmas sadianos, pero no los voy a recordar ahora. Bueno, esto para volver a reconsiderar la relación entre la angustia como media entre el goce y el deseo. Acuérdense que no hay modo de acceder al goce del gran otro si no es a través del objeto A en el fantasma. En estos dos modos tenemos el modo masoquista y el modo sádico. Bueno, a partir de acá va a incluir un nuevo elemento. Acá va avanzando entre el goce y el deseo. Y va a incluir un nuevo elemento que es el amor. Y va a utilizar un aforismo, porque le gusta utilizar aforismos, que es expresar una idea de una manera muy concisa. O sea, por eso es como da a veces Lacan unas frases que parecen tan fuertes y tan concisas, porque él quiere expresar con estos aforismos para que la gente empiece a interrogarse. No porque la desarrolle, sino porque la lanza así, con un aforismo, es decir, con un modo de decir algo muy conciso, y hay que abrirlo. ¿Qué es lo que nos dice? Que el amor permite al goce condescender al deseo. Este es un aforismo. Es un modo conciso de querer mostrarnos algo que nos queda ahí como niño. Vamos a plantear, dice él, algunos otros aforismos que se deducen de los cuadros que él viene mostrando hasta acá, donde la y ninguna otra cosa permite el acceso al goce del gran otro. Es decir, el A no permite el acceso al goce, sino al lugar del gran otro. Es todo lo que queda el objeto A, cuando el sujeto quiere hacer entrar su goce en el lugar del gran otro. Cuando el sujeto sale de ese lugar, de esa necesariedad de ir hacia el inconsciente, hacia el lugar del gran otro, en relación al goce, lo que aparece es que el otro también está tachado.
O sea, no solo el sujeto está barrado, sino que también el otro está tachado. O sea que, tengan en cuenta esto, desear al gran otro nunca es más que desear objeto A. O sea, desear al gran otro no es ni más ni menos que desear el objeto A. Sigue con la cuestión del amor para decirnos que los moralistas, antes de Freud, a los de la buena tradición, la de la tradición francesa, es decir, aquellos que hablan del hombre de placer, ya articularon plenamente uno de estos aforismos, que no lo podemos considerar como superados, dice él, y es que el amor es la sublimación del deseo. O sea, acá nos da otra vez un aforismo. El amor permite al goce condescender con el deseo y ahora vuelve a otro que ya estaba, como dice él, antes de Freud, con respecto a los hombres de placer, para decirnos que el amor es la sublimación del deseo. ¿Por qué? Porque el amor es un hecho cultural. ¿Cuánta gente no hubiera jamás amado si no hubiera oído hablar del amor? Como lo articuló bien Roger Foucault. Es que no podría haber amor en absoluto si no hubiera cultura. Y esto dice, tiene que permitirnos abrir las orejas para escuchar bien la relación del hombre con la mujer. Entonces, vuelve con sus aforismos. Acá le gusta marcarnos esto, así una idea, de que después nos rompamos la cabeza para saber qué quiso decir. Proponerse como deseante es proponerse como falta de A, de pequeño A, de objeto A. Proponerse como deseante es proponerse como falta de objeto A. Pero de esa manera, si me propongo como deseante, como decía en el seminario de transferencia, como Eromenos, acá lo llamo Herón, es proponerme con falta de objeto A, pero por esta vía abro la puerta al goce de mi ser. Abro la puerta al goce de mi ser. Pero algo, dice, en este camino hay algo que está errado, que no está bien. Esto, dice, ya no es un aforismo, es un comentario. Hay algo que si abro al goce de mi ser, algo en ese camino está errado. Entonces, ¿qué pasa en el encuentro con una mujer? Toda exigencia de objeto A en el encuentro con una mujer, él por supuesto lo dice desde su posición de varón, no puede sino desenmascarar la angustia del gran otro. Precisamente porque no hago de él más que una, o sea, no hago más que de la mujer un objeto A.
porque mi deseo lo aiza con Z, aiza, hace un neologismo acá. Utiliza la palabra aiza, o sea, lo transforma en un objeto. Podemos traducirlo de esa manera. Por así decirlo, dice, lo aiza. ¿Por qué? Porque el amor, sublimación, permite al goce condescender al deseo. Porque el amor, sublimación, permite al goce condescender con el deseo. Qué nobles propósitos, dices, con signos de admiración. Dice, ya ven que no le temo al ridículo. Es decir, que nos va mostrando esta dimensión del encuentro del hombre con la mujer, pero también como un camino errado, porque ahí donde puede conducirnos el amor, y le permite condescender al deseo, y en ese momento transforma al otro en un objeto A. En la vía entonces que condesciende esa es la palabra, en la vía que condesciende a mi deseo, en la vía que condesciende a mi deseo, lo que el gran otro quiere, lo que quiere, aunque no lo sepa en absoluto que lo quiere, es mi angustia. Qué compleja es la relación entre el amor, el deseo y la angustia. Esto del lado del otro, del varón, ¿no? Cuando convierte al otro en un objeto. Dice, no basta decir que para la mujer ella supera su angustia por amor. Eso hay que darlo. No siempre supera su angustia por amor. Pero sea como sea, la mujer suscita en el varón la angustia, en la medida en que quiere su goce. La mujer suscita en el varón la angustia en la medida en que quiere su goce, o sea, gozar de él. Es por la muy simple razón, inscripta desde hace mucho tiempo en la teoría, de que no hay deseo realizable que no implique la castración. No hay deseo realizable que no implique la castración. En la medida en que se trate del goce, o sea que en ese lugar donde la mujer va por mi ser, dice él desde la posición de varón, la mujer solo puede alcanzarlo castrándolo, castrando al varón. Dice que esto no lleve a la parte masculina de mi auditorio a ninguna resignación, en cuanto a los efectos siempre manifiestos de tal verdad primera, en lo que se llama la vida conyugal. Es como irónico la canacá, ¿no? La definición de una verdad primera no tiene nada que ver con los accidentes de cada historia. Él va a dar una verdad, después cada uno se las tiene que arreglar con los accidentes en este camino de cada historia. Pero no deja de ser cierto que si quiere mi ser, que si quiere mi goce, eso es castrándome. Y en relación con lo que constituye la función del objeto del deseo, lo que salta a la vista es que a la mujer no le falta nada. Por eso es un error concebir que hay penis made. En último término, no hay penis made, porque a la mujer no le falta nada.
Si no le falta nada, no tiene nada que desear. Por eso no hay penis negro. Dice, esa analogía clítoris-pene no está bien considerada. Esto pensar que el clítoris es un pene más pequeño, es una parte del pene que corresponde a los cuerpos cavernosos, pero dice que un pene, que yo sepa, salvo en las hipospadias, no se limita a los cuerpos cavernosos. Esto dice eso entre paréntesis. Entonces, en la mujer, en la medida en que no tiene nada que desear, en el camino del goce, aún así, no es tan fácil para ella solucionar la cuestión del deseo. ¿Por qué? Porque también para la mujer el objeto A desempeña un papel tan difícil como en el varón. Y dice que, bueno, va a ir de las relaciones de la mujer como psicoanalistas a la posición de Don Juan. Él nos va a dar, un poco más adelante, un ejemplo de su clínica. Voy a ir. Dice que la mujer a veces se muestra superior al varón en el dominio del goce. ¿Por qué? Porque el vínculo con el deseo es más laxo. La falta, el signo menos, con el cual está marcada para el hombre una cuestión fálica, y que para él deba pasar por la negativización del deseo, del falo y el complejo de castración en uno fin, no es un nudo necesario para la mujer. Por eso, puede ser que demuestre un dominio superior en su goce. Pero no significa que ella carezca de relación con el deseo del gran otro. Si el objeto fálico solo interviene en la mujer en segundo lugar, es porque desempeña un lugar en el deseo del gran otro. Pero esto no es más que una simplificación. Por eso pensamos, dice él, que cuando la mujer se dedica a esta profesión del psicoanálisis, respecto al deseo de analista, parece estar a veces mucho más libre. Pero tenemos que considerar también las particularidades. Si tiene más libertad ella para trabajar con el goce, con el deseo, con la relación al gran otro, es porque tiene esta posibilidad de un mejor dominio del goce. Bueno, ¿qué dice Lacan en su ejemplo? Dice esto: lo que ahora quiero decir, la de la relación de la mujer con el goce y el deseo, se lo voy a hacer escuchar, que no es tan simple de escuchar como lo muestra, en una de mis observaciones. He aquí una mujer que un día me dice que su marido, cuyas insistencias son, por así decir, fundantes en su matrimonio, la desatiende durante demasiado tiempo como para que ella no se dé cuenta. En vista de la forma en que siempre acoge lo que siente de parte de él como una torpeza, esto más bien a la mujer la alivia. Cuando la desatiende, en realidad la alivia. Entonces suelta esta mujer una frase: poco importa que me desee con tal de que no desee a otras. Poco importa que me desee con tal que no desee a otras.
No llegaré a decir que es una posición común y regular. Esto solo se puede valorar partiendo de la secuencia de la constelación tal y cómo se desarrolla de las asociaciones que constituyen su monólogo. Así pues, empieza a hablar de su propio estado. Con una singular precisión que pone perfectamente de manifiesto que la de tumescencia o la tumescencia no es privilegio del hombre. Es decir, que la tumescencia no es privilegio del hombre. Esta mujer, cuya sexualidad es normal, cuenta lo que se le produce a ella estando, por ejemplo, al volante de su auto. Se pone alerta ante algún automóvil que la hace decir para sí como, Dios mío, un coche. Pues bien, inexplicablemente, entonces se percata de una hinchazón vaginal. Esto es lo que le llama la atención ese día. Y advierte, en ciertos periodos, el fenómeno se produce en respuesta a la aparición en su campo de un objeto cualquiera, del todo ajeno en apariencia al campo sexual. Este estado, que no le resulta desagradable, dice, es más bien algo incómodo, pero cede por sí mismo. Entonces, y me fastidia a mí como su analista, dice, me fastidia seguir con lo que voy a decirle, dice ella, con lo que le va a decir a él, ¿no? Esto no tiene ninguna relación, por supuesto, me dice, que cada una de esas iniciativas está dedicada a mí, a su analista. No puedo decir consagradas, añade. Eso significaría hacerlo con una determinada finalidad, pero no cualquier objeto me obliga a invocarlo como testigo, ni siquiera para obtener de lo que veo su aprobación, no simplemente la mirada. Y diciendo esto, voy un poco demasiado lejos. Digamos que esta mirada, la del analista, me ayuda a hacer que cada cosa adquiera su sentido. Entonces, evocación irónica de su encuentro, en una época juvenil de su vida, del título muy conocido de la obra de Steve Passer, Viviré un gran amor. ¿Conoció esta referencia en algún otro momento de su vida? Esta pregunta la hace volver al comienzo de su vida matrimonial. Luego se remonta más allá y habla de lo que fue su primer amor, aquel amor que no se olvida. Se trata de un estudiante de quien se vio pronto separada, pero con quien continuó manteniendo una correspondencia en el pleno sentido de la palabra. Y todo lo que ella le escribía era en verdad un tejido de mentiras. Creaba un sí, hilo a hilo, un personaje, lo que yo deseaba ser. Lo que yo deseaba ser para él, sin serlo en modo alguno. Pero me temo una empresa puramente novelesca, y que proseguí con la mayor obstinación hasta envolverme, dice ella, en una especie de capulla. Y añade muy graciosamente, ¿sabe usted? Le costó mucho recuperarse. Entonces vuelve a lo que hace conmigo. Es todo lo contrario lo que aquí me esfuerzo por ser. Me esfuerzo por ser siempre verdadera. Verdadera con usted. Cuando estoy con usted, no escribo una novela. La escribo cuando no estoy con usted. Vuelve a hablar sobre ir tejiendo hilo a hilo, esa dedicatoria de cada gesto que no es por fuerza un gesto
que supuestamente me complazca, ni siquiera que sea acorde conmigo. No crean que forzaba su talento. Lo que ella quisiera después de todo no es tanto que yo la mire, sino que mi mirada sustituya a la suya propia. Lo que reclama es su ayuda. La mirada, la mía, es insuficiente para captar todo lo que hay que absorber del exterior. No se trata de mirarme hacer, se trata de hacer por mí. Pongo fin, dice él, a esta lectura. Solo quiero extraer una única palabra de mal gusto que se le escapa. Estoy, dice, teledirigida. Esto no es ninguna metáfora. No hay ningún sentimiento de influencia, créanme. Solo traigo esta fórmula porque ustedes han podido leerla en los periódicos a propósito de un hombre de izquierda que después de haberse hecho arrollar en un falso atentado, creyó dar un ejemplo inmortal. En la política, la izquierda siempre está, en efecto, teleguiada por la derecha. ¿A dónde lleva todo esto? A la vasija femenina. ¿Esa vasija está llena? ¿Qué importa si se basta a sí misma? Aunque sea para consumirse tontamente, como se expresa mi paciente. No le falta nada. En ella, la presencia del objeto está, por así decir, por añadidura. ¿Por qué? Porque esta presencia no está vinculada con la falta de objeto causa del deseo. Al menos vi con la que está ligada en el hombre. La angustia del hombre está ligada a la posibilidad de no poder. De ahí el mito masculino que hace de la mujer el equivalente de una de sus costillas. Le han quitado la costilla, no se sabe cuál, pero no le falta ninguna. Por esto está claro que el mito de la costilla se trata justamente de ese objeto perdido. Y la mujer, para el hombre, está hecho de eso. La angustia también existe en la mujer. Porque la angustia, dice Lacan, está más abierta a la mujer que al hombre. ¿Hay que creerlo? No importa. Porque tenemos que captar el vínculo de la mujer con las infinitas posibilidades indeterminadas del deseo en el campo que se extiende a su alrededor. Ella se tienta tentando al otro. Algo que en el mito también nos sirve. La famosa historia de la manzana. Cualquier cosa le sirve para tentarlo. Cualquier objeto, aunque sea superfluo. Porque después de todo, esta manzana, ¿para qué la quiere? Para nada más que lo que la quiere un pez. Pero resulta que con esta manzana ya es suficiente para que ella, el pececito, haga picar al pescador de caña. Es el deseo del gran otro lo que a ella le interesa. Para destacarlo un poco más diría que el deseo es cosa mercantil, que hay una cotización del deseo, que se hace subir y bajar culturalmente, y que del precio que se da al deseo en el mercado depende en cada momento de la forma y el nivel del amor. El amor en la medida en que él mismo es un valor, un bien, está hecho de la idealización del deseo. No importa, eso es el amor. Y no le importe tanto que él lo manifieste. Eso no es obligatorio, pero forma parte del orden de las cosas. A propósito del goce de la mujer, la experiencia nos enseña que la impotencia del partener puede ser muy bien aceptada, así como sus faltas técnicas. Porque la cosa se pone de manifiesto igualmente en ocasión del fiasco,
como lo hizo observar Stendhal. En caso que esta importancia sea duradera, se ve en algún caso que una mujer se procura, tras cierto tiempo, alguna ayuda considerable, más eficaz. Al parecer es más bien por una especie de pudor, para que no se diga que le es negado, por el motivo que sea. Si ustedes recuerdan la fórmula del masoquismo, van a pensar que el masoquismo, ya sea el masoquista del perverso, el moral o el femenino, recuerdan ustedes, lo que busca y lo que oculta es el goce del otro, o el goce probablemente atribuido al otro, de una angustia que se trata de despertar. Ese es el masoquismo femenino. Tiene un tono bastante irónico. Bueno, termino un poquito más. Es bastante fuerte la canca. Otro punto. Un segundo punto, ese fantasma en relación a la estructura imaginada en la mujer, es por procuración como el hombre hace que su goce se sostenga mediante algo que es su propia angustia. Es lo que recubre el objeto. En el hombre el objeto es la condición del deseo. El goce depende de esa cuestión. Ahora, el deseo no hace más que cubrir su angustia, el margen que le queda por recorrer para estar al alcance del goce. Para la mujer, el deseo del gran otro es el medio para que su goce tenga un objeto, si puedo expresarme, conveniente. Su angustia no es sino ante el deseo del gran otro, del que ella no sabe bien a fin de cuentas qué es lo que la cubre. El hombre, dice, a fin de cuentas, en el reino del hombre siempre está presente la impostura. En el de la mujer es la mascarada, como ya dijimos en su momento. En conjunto, la mujer es mucho más real y más verdadera que el hombre, porque sabe lo que vale la vara para medir aquello con lo que se enfrenta en el deseo, porque pasa por allí con mayor tranquilidad. Por así decir, tiene cierto desprecio por la equivocación. El hombre no se lo puede permitir. No puede despreciar la equivocación del deseo, porque su condición y su cualidad de hombre consiste en precisar. Dejar que la mujer vea su deseo es a veces angustiante. ¿Por qué? Porque del dejar ver respecto del par de voyerismo y exhibicionismo, no solo está mostrar y el ver, está para la mujer el dejar ver, cuyo peligro, como mucho, es el de la mascarada. Lo que la mujer tiene que dejar ver es que hay, por supuesto. Si no hay gran cosa, es angustiante, pero siempre hay. Mientras para el hombre, para dejar ver su deseo, es justamente lo que no hay. Bueno, como verán, esta parte de conjunción entre el hombre y la mujer no es tan simple de captar. Como dice Lacan, habrá que ubicar en cada una de las historias singulares para ver esta relación del hombre y la mujer con el goce, la angustia y el deseo. Vamos a ver la próxima, los fantasmas del Don Juan y el masoquismo. Bueno, abro un espacio para las preguntas. Vuelvan sobre el texto, vuelvan sobre el seminario de la angustia.
Y creo que es una parte del texto muy importante para mostrarnos el valor que tiene el objeto A en relación al fantasma, el valor que tiene el objeto A en relación a lo que se supone del goce del gran otro, a volver a reconsiderar las fórmulas que nos da Freud, el penis-nate, la amenaza de castración, porque como vieron en el ejemplo que nos da Lacan, el objeto para el goce en una mujer puede ser cualquier cosa. María Carmen. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marga. En realidad, bueno, como ya te imaginarás, bueno, todo es muy complejo. Así que, bueno, siento como que son muchas definiciones, así que tomo una para que puedas aclararnos algo. ¿Por qué dice la mujer suscita al varón su angustia porque quiere su goce? ¿Y podrías decir algo más? Porque se tienta tentando al otro, porque busca el goce del otro. La mujer, si tiene una dificultad, es enfrentar el deseo del gran otro. Y porque el masoquismo femenino es esto, es la búsqueda de la angustia del otro. Lo que esconde es el goce del gran otro. Y en ese encuentro entre el hombre y la mujer, lo que le cuesta a la mujer es enfrentarse al deseo del gran otro. Busca en esa posición del masoquismo femenino, por eso insiste tanto Lacan con el masoquismo, la búsqueda, como dice él, en el masoquista, la búsqueda de la angustia del otro. Lo que esconde esa angustia es el goce, como decía antes, ¿no? En uno está la búsqueda del goce y esconde la angustia. El otro es la angustia y esconde el goce. Entonces la mujer con su masoquismo femenino, con su posición, donde para ella, como no le falta nada, tiene que mostrar ahí potencia. Como él dice bien, la impotencia del hombre no le afecta demasiado. Y también dice, escucharon, que no le importa, y no la desee, con tal que no desea a otros. O sea que en realidad lo que le preocupa es no enfrentarse al deseo del gran. Por eso juega la insatisfacción permanentemente. Y por eso generalmente encuentra su posición masoquista. Y como bien se vio en el ejemplo que Lacan nos trae, cualquier objeto es posible para mostrar su tumescencia, no su detumescencia, su tumescencia. O sea, no necesita del palo para excitarse. A veces solamente porque coloca ahí un auto, cualquier objeto necesario, se basta a sí mismo. Así que bueno, puedo decirte esto para eso hay que entrar en la cuestión de la histeria y el goce femenino, ¿no? Gracias, Marga. Marcelo. Hola Marga, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, te agradezco mucho que hayas traído todo este curso del seminario 10 y tan complejo. Me parece muy lindo en el sentido es como un albur, es tirarse a leer a Lacan, ¿no? A dejarse
llegar por esas palabras que él pone ahí, que de repente no se entiende nada, no se comprende nada. Pero me quedaba una pregunta de la correspondencia, ¿no? Por un lado, me parece que vos traes, por ejemplo, a través del ejemplo que traes, la tumescencia, la detumescencia, digamos como la homología, ¿no? Entre hombre-mujer, varón-mujer. ¿Qué podés decir de lo que ella le dice, que la importancia de la mirada para el analista? Esto me pareció muy bueno, ¿no? Lo que sucede cuando el sujeto se enfrenta al deseo del otro, cuando se enfrenta al gran otro. Esto me parece a mí me parece, no sé, muy piola, porque bueno, no todas las vidas se enfrentan a un análisis, ¿no? Entonces esto es lo que un análisis ha podido construir y advertir el psicoanálisis. Esta palabra de la correspondencia, Marga, que esta mujer le dice, cuando yo estoy con usted, no hago novela, no hago ficción. Ahora, cuando usted no está, la mirada de usted no está, entonces cuenta esto. Y a mí me quedó, dado esto que traes vos, que como que no hay comparación, no hay paridad, lo que hace pensar en todo lo que sucede en el mundo de hoy con el deseo, los géneros, la multiplicación que uno la considera tan extraña, y sin embargo Lacan me parece que va dando elementos para poder pensar esta diversidad tan grande. Ahora, el significante de correspondencia, no sé qué te parece, que si bien los sexos están en esta no relación, se podría decir, pero hay una correspondencia que el otro ayuda a algo, a avanzar, el varón a la mujer, aunque sea ficcionalmente, porque ella le dice que quedó en correspondencia con aquel primer amor. Yo me quedé en eso, ¿no? En la verdadera, como dice él, en la verdadera correspondencia. Sí. Hay que tomar sí. el término en todo su sentido, dice él. Exactamente. A ver si puedes decir cómo lo pensás, porque aunque la tumescencia para nada necesita al hombre, digamos como me pareció escucharte que Lacan, pero sin embargo hay una correspondencia al varón. Está su primer amor, todo esto que le quedó, que ella era lo que le hacía escribir, lo que ella pensaba que era a donde él la deseara, a donde él la deseaba. Todo eso me quedó, por ejemplo, ahí ahí hay una verdadera correspondencia en el sentido de lo femenino, lo masculino, ¿quién es el otro? Necesita esa alteridad. Va avanzando por la alteridad. Bueno, esta es la pregunta, no sé. Supongo que sí, hoy no podemos decir tan claramente porque no nos van a creer, con la cuestión de género y que todo es igual, que el hombre y la mujer tienen una igualdad. Creo que volver sobre los ejes del psicoanálisis quizás nos permita entender algo más de lo que sucede hoy, ¿no? No te olvides que la correspondencia es a través de una novela que ella arma donde inventa una historia. Sí. Con ese primer amor inolvidable, ¿no? Sí. Donde le cuenta cosas que son absolutamente mentirosas. Entonces, sí. Seguro que Lacan no se engaña, ¿no? Dice, con usted digo la verdad, allí allá engañé. Sí. Lacan seguro que no se lo cree de ninguna manera. No cree que con él también no arma una novela. Porque verdaderamente creo que sí, que con el analista se arma una novela, aunque necesita de su mirada para sancionar lo que allí sucede. No le alcanza con la suya propia, ¿no? O sea, siempre requiere de la ayuda de la mirada del otro. Pero el armado de la novela es la verdadera mascarada del sujeto femenino, ¿no? Del sujeto femenino. Sí. Arma una mascarada permanentemente y un engaño. Por eso es tan difícil a veces la historia, ¿no? En la medida en que arma esas novelas engañosas, y el analista tiene que saber cómo abordar esa dimensión. Porque, ¿cómo decir? Es un sujeto que con su mascarada engaña. Que busca la angustia del varón, seguramente. Que busca su goce, seguramente. La impotencia del varón no le afecta en absoluto,
porque su deseo se sostiene como insatisfecho, seguramente también. Pero sí, creo que necesita de ese otro varón, de ese otro que tiene que jugar con el menos pi, con la castración, con la negativización del falo para conseguir su castración. Pero bueno, hoy estamos viviendo en un momento donde nos van a decir que esto no es necesario. Claro. Que cada uno se arregla con sí mismo, a sí Claro. mismo, con esencia, como se arregla la histeria, ¿no? Claro. El otro día escuchaba que alguien decía de su hermana que busca una mujer en lugar de buscar un varón, y decía, lo que pasa es que se mira tanto al espejo y es tan linda que busca una igual que ella. Y puede ser también, ¿no? O sea que hoy nos encontramos con un mundo que todo esto nos sirve como referencia, pero tenemos que construirlo en cada historia singularmente, ¿no? Como dice Lacan, es un axioma, es algo que lo va a decir él de alguna manera, como una verdad primera. Después habrá que ver los accidentes de cada historia. No todas las histerias son iguales. No todas las histerias son iguales. Hay algunas que el lugar de la otra mujer le es importante. Hay otras, también he escuchado lo mismo que dice que no le importa, que no la desee a ella con tal de que no desee a otra. Hay otras que no, que necesita, como Dora, en ese ejemplo, necesita del lugar de la otra para constituirse el ser. No cabe duda que el lugar de la otra mujer es fundamental en la constitución del sujeto femenino. Esa equivocación primera de Freud, la que después Lacan rescata y que hoy avanza con el goce, hay que considerarla permanentemente. Se requiere del lugar de la otra mujer. A veces las otras mujeres, hoy escuchaba una situación donde la dificultad tan seria con el lugar de las otras mujeres generó en la maternidad una violencia muy fuerte con sus hijas. Porque la rivalidad ayer fue muy grande, no podía aceptar que sus hijas fueran deseadas por su marido más que lo que fue desear ya en relación a él, ¿no? Entonces pueden crear a veces esta locura femenina que a veces encontramos tan fuertemente en la violencia. Porque lo que muestra de alguna manera el sueño de la bella carnicera es un primer atisbo de la exclusión del lugar de la otra mujer. Pero hay grados en esto, ¿no? O sea que esta frase que dice Lacan, que no importa que no me desee con tal de que no desee a otra, puede llegar hasta la violencia. Hoy escuchaba justamente eso. Se puede llegar hasta la violencia, donde se frena porque hay una puerta que se cierra. Si no, podría llegar a matar a un hijo. Así que hay límites, ¿no?, del goce femenino. Claro. La búsqueda del goce del varón puede ser uno. La búsqueda de la angustia seguramente también. La permanente insistencia por la potencia cuando en realidad no le importa un pito de la potencia del otro, también puede estar. Puede llegar a límites de jugar la impotencia del varón muy fuertemente, ¿no? Así que dependerá también desde el lugar del varón cómo encuentra sus fantasmas para enfrentar esta dificultad femenina, o esa que eligió como compañera. Bueno, seguramente, no sé si el año que viene, o cuando volveremos sobre el goce femenino y abriremos más la histeria, que es tan interesante, ¿no? Bueno, Adrián. Gracias, Marga. Gracias, Marcelo. Hola, Marga, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes a todos, un gusto verlos. No voy a ser repetitiva, pero un poco sí en lo difícil, dificultoso de la lectura.
Yo, alguna cosa ya la respondiste en relación a mi pregunta, porque a mí un poco me había quedado la pregunta sobre si es entre la impostura y la mascarada que se va armando una relación, ¿no? Digo, entre este que tiene el falo y ella que no tiene, pero que tiene, y que muestra a cada uno lo que tiene y lo que va. Esto. Y si el dejar ver, no. Sí, bueno, fundamentalmente es eso, porque después, bueno, estaba esta pregunta también, cuando que vos la mencionaste a lo último recién, que es poco importa que me desee con tal de que no desee a otras. ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Vos decías algo de la violencia se arma. Depende del nivel, claro, el nivel que quiere decir esto, ¿no? Para cada uno, para cada... Él dice en un momento, son verdades universales, pero de ahí hay que encontrar la singularidad de cada historia, ¿no? Sí. ¿Cuál es el límite de ese que no desea al otro, ¿no? O que la desee o que no desea a otro? ¿Cuál es el límite de eso, no? Porque también se puede jugar, como en el caso que les contaba recién, en relación a las hijas mujeres. El camino... ¿La qué? No te escuché. Relación a las hijas mujeres. Ah, sí, claro. El no desear a la otra puede también jugarse en relación a las hijas mujeres, no solamente al lugar de otras mujeres. Porque estamos acostumbrados a ver en las novelas televisivas las historias de los famosos, pero me parece que en la historia que uno va construyendo en un análisis, también esas otras pueden ser las hijas. Y ahí hay que volver a considerar de la histeria y de la locura femenina, ¿no? ¿Cuál es el límite de que no desee a otros? Claro. Bueno, me parece que vamos gracias. a algo sobre la histeria, el goce femenino, no sé. Todavía no tengo pensado el año que viene los temas, pero la histeria es un tema interesante realmente. Bueno, gracias Adriana. Alicia. Vamos. Hola Marga, buenas tardes, hola a todos. Bueno, tomé varias notas, elegiría algunas de las cuestiones que planteaste, pero me queda algo como, si bien como se decía, es un concepto que hace a la experiencia, muy complejo pero es decisivo, porque pensaba que cuando ibas ahí a cómo Lacan aborda la relación al partener, si no lo pensamos en cómo se juega el goce en las posiciones, podríamos ir a la coartada de la relación al otro. Y ese sería un problema, ¿no? El verdadero problema sería. Así que me parece que yo te agradezco porque lo has ampliado, como que cada reunión vas ampliándolo a propósito del concepto de la angustia, la cuestión del deseo y del goce, ¿no? Porque me parece que fundamentalmente te has ocupado como de marcar como una estructura, ¿no? en esos tres términos. Y te quería hacer una pregunta respecto a esa, ¿cómo dijiste que se llamaba? No me sale el nombre ahora. Axioma no. ¿Qué dijiste? Cuando dijiste el amor permite al deseo condescender al goce. Aforismo. Aforismo. ¿Sabés qué pensé cuando lo fui leyendo en distintos momentos? Pero ahora te lo escucho y pensaba si ese amor hace alusión también al amor de transferencia, porque ese sería el camino de un análisis, ¿no? Esta vía. Es por esta vía que uno conduciría un análisis, ¿no? Si ese amor es el que se genera por esto que decías hace unas reuniones del préstamo de la causa, respecto a la transferencia. Esa era la cuestión. Bueno, ustedes ven que acá en el ejemplo que da Lacan, se necesita de que la mirada sea prestada por él, en ese juego que hace la mujer, ¿no? O sea que la causa de su deseo
usted ve que está todavía ahí Claro. en interrogación, por eso necesita de la mirada del analista Ujú, para poder acompañarla en ese goce, en ujú. ese goce que tiene en ese momento cuando está en el auto, ¿no? Sí, son como, por eso son aforismos, son como sentencias. Lacan dice frases de sentencia, es así. Pero que el amor es, me parece interesante pensar que el amor es cultural, que si no hubiera Sí, cultura no existiría el amor, que el amor es sublimación del deseo, también podríamos pensarlo, también. que también se puede desear pero no amar, y que la histérica, como vemos en otros seminarios previos a Lacan, ahí donde busca el deseo quiere el amor, y donde tiene el amor busca el deseo, y está siempre en esa equivocación permanente. Y eso es lo que vemos muchas veces en las historias de las histéricas, ¿no? Ujú. Entre el amor y el deseo, con tal de ir a la búsqueda del goce del partener. No es sin el partener. Ujú. Acá empieza con este camino que después va avanzando, que es la relación con el partener. Buscar la angustia en el otro, incentivar la impotencia del varón, jugar el masoquismo femenino para buscar la angustia, el arreglársela sola, ¿no? Con la tumescencia, porque a mí me parece interesante el cambio que hace él entre el penis nate y la tumescencia vaginal. No es que falta algo, no le falta nada, pero con eso que tiene, puede jugar igual la excitación y la tumescencia. Eso me parece que es algo nuevo que nos muestra Lacan acá, ¿no? La tumescencia vaginal, hinchazón vaginal, ahí, en la excitación misma. No necesita la envidia al pene para esto. Con eso mismo que no tiene, se las arregla. Claro. Como dice Mafalda. Con esto puedo conseguir todo lo que quiero. Me parece interesante en ese punto, ¿no? Por eso a veces la exigencia de una potencia, a nivel de que fuera, no solamente sexual, porque la potencia no es solo sexual, la búsqueda permanente de la potencia del hombre puede ser muy dramático para la mujer. No lo soporta. No me refiero a la potencia en la cama, me refiero a la potencia en general. Sí, la vida. En ese sentido está bien acompañado del masoquismo femenino. ¿No? ¿El masoquismo que dijiste, Marga? El masoquismo femenino. Está bien. En lugar del masoquismo, eso lo encontramos muy frecuentemente en relación a las mujeres, esos momentos masoquistas, ¿no? Esos momentos donde busca que el otro la acompañe en su dificultad permanentemente. No sé, hay muchos ejemplos a considerar. A mí me parece más dramático, porque lo tengo más fresco que lo escuché hoy, este lugar donde la dimensión de exclusión del lugar de las otras puede llegar a la violencia con una hija, con las hijas, mujeres, ¿no? La locura de eso, y cuando su partener no pone límite. El único límite que fue en ese momento, que fue una piña que le dio a ella, porque tenía un palo en la mano, con lo cual iba a reventar a su hija. Pero solo una piña permitió que aflojara ese palo, ¿no? Ese estandarte que a veces quieren tener las mujeres, ¿no? En la mano, para reventar el lugar de la otra. Así que hay muchos ejemplos y singularidades en cada historia, ¿no? No es solamente la otra en la infidelidad con otra mujer, ¿no? Puede ser esto que digo.
la otra representada en las hijas. En el caso de otro caso que viene exactamente de la misma manera, cuando puede haber una caída de su posición, de ese estandarte, que representa la gran potencia femenina muchas veces, y puede aparecer alguna posición diferente para su hija, no la puede soportar. Hay que tomar muchas veces esta relación entre las madres con sus hijas mujeres. No es solamente con el lugar de la otra, sino la relación de una madre con su hija mujer. Y ahí se puede pensar bien esta exclusión del lugar de la otra. Es muy frecuente que aparezca esto. Y qué camino difícil después le queda a la hija. En este caso, una chica brillante realmente, la detenida hace 5 años sin poder hacer algo con su profesión, por ese lugar de encierro, donde la imagen era esta, se tuvo que encerrar para que no la maten. Y ese lugar de encierro es en el que vive hoy. O sea, no es una escena que haya quedado en el recuerdo, es una escena que se vive hoy. Mi vida. Una escena que vive hoy. Hace 5 años que la vive. Entonces digo, bueno, ¿qué quiere decir, ¿no? Este lugar de la exclusión del lugar de la otra? Bueno, vamos a ir avanzando. Gracias, Marga. Gracias, Alicia. Vamos a ir avanzando con estos temas, porque ahora viene algo lindo que es el Don Juan, un fantasma femenino. Así que, y el masoquismo femenino como un fantasma para el varón. Así que vamos a ampliar un poco este tema. Y si tienen tiempo, vuelvan sobre el texto, en esta parte que es tan condensada y tan compleja. Porque Lacan nos quiere mostrar en este momento el valor del objeto A y el fantasma, ¿no? Claro. No es sin ese objeto A que se puede acceder al goce del otro. O sea que la dimensión fantasmática ahí es fundamental. El fantasma no se constituye si no son con esos recuerdos fundamentales de cada sujeto, con frases de la historia de cada sujeto, con recuerdos, con sueños. O sea, el fantasma se constituye con estos restos de las formaciones del inconsciente. Y es ahí donde vive el sujeto. Bueno, gracias por acompañarme y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Buenísimo.